Ambas autoras de origen mexicano, la primera siendo Arredondo de Sinaloa, Culiacán y Guadalupe de Guadalajara, tienen un sentido mismo a la hora de escribir, en el cual se ven influenciados sus textos por el surrealismo y el realismo mágico, siendo que Guadalupe utiliza en la mayoría de sus cuentos alegorías a animales, haciéndolos pasar por situaciones sociales en cómo interactúan, mientras que Arredondo utiliza un poco más esta cuestión de hacer cuentos en los que refiere situaciones como la muerte, el erotismo, etc., para representar sus propios sentimientos. Sin embargo, ambas autoras tienen por propósito dar a comprender temas que sean complejos para la sociedad en sí en pequeños cuentos que nos hagan interactuar con lo que está sintiendo el personaje principal. El primer cuento es corto, que es el de Inés Arredondo, y básicamente nos relata un sueño de una niña que está postrada en un hospital y no tiene extremidades ni superiores ni inferiores, se encuentra mutilada y se nos explica que en el momento en el que ella está acostada, voltea hacia abajo y ve a un doctor sobre la parte posterior de su cama, sentado con ella. A la par entran unos familiares que comienzan a llenarla de halagos, dicen que se parece a sus padres y el médico le explica a los familiares que sus padres murieron en un accidente grave y que únicamente pudo salvarla a ella, pero no pudo salvar sus extremidades. Estas personas, después de jugar con ella, de llenarla de halagos, no dicen nada más, platican algo con el médico y se retiran. Perdón. Y posteriormente llegan otros familiares y al momento de verla comienzan a susurrar atrocidades sobre ella, diciendo que es un fenómeno, que es horrible y que debería estar muerta. Y comienza a sentir las burlas. A continuación el sueño cambia y entonces preguntan estos familiares que qué más puede hacer además de nada, y alguien la toma y la obliga a caminar sobre un riel, moviendo sus piernas como si fuera una muñeca de trapo o de madera, a lo que ella se refiere a sí misma como un simple objeto. Comienzan a reírse y entonces dicen que sí sirve de algo, sirve como entretenimiento. A continuación, la persona que está soñando todo esto despierta realmente y se da cuenta que está tirada en una cama llena de excremento, mal cuidada, con una bata de hospital, y ha sido abandonada porque nadie más vino a buscarla después de la muerte de sus padres. Se encuentra, por lo que entiendo, en un orfanato y ella es huérfana y ninguno de sus familiares quiso reconocerla nunca como propia o como parte de su familia por cómo quedó tras el accidente. El segundo cuento es un poco diferente, nos relata la vida de distintas personas que están viviendo en un asilo de ancianos. Desde uno que desgraciadamente muere y siente que lo tratan mal porque nadie le presta atención, y entonces se nos relata que le pide a la Virgen de Guadalupe que por favor lo ayude y posteriormente él muere, que era un general, así como la vida de distintas otras personas que viven en el asilo para ancianos. Entre ellos 2 mujeres que se han casado y que solían ser intérpretes de ópera y les gusta vestirse de forma extravagante y tratan de seguir viviendo una vida dentro de lo que cabe normal. Otro de ellos es un torero que sigue esperando muy pacientemente a que lo lleven a pasear las enfermeras y no ha perdido esa esperanza y ese brillo de lo que significaba su profesión, a pesar de que ya no tiene piernas por un accidente que sufrió. Pero él siente que debe seguir jugando y se la pasa soñando con las aventuras que vivió siendo un torero. Por otro lado, tenemos a un hombre cuyos hijos lo abandonaron y le robaron y lo dejaron en el asilo, el cual asegura que tiene mucho dinero y eventualmente va a lograr salir del asilo y se va a vengar de sus hijos y va a volver a tener una vida mejor, pero pues al ser un anciano realmente sí está atrapado en el asilo. Y así como esas historias tenemos varias más. Pero el punto real del cuento es demostrarnos que muchas veces se abandona a los familiares dentro de estos lugares para ancianos y no se les visita.
y al no visitárseles pues estamos siendo hijos negligentes o malas personas con ellos, puesto que ellos únicamente desean nuestra atención, ¿no? Y pues al encerrar a nuestros abuelos, a nuestros padres en estos lugares y no irlos a visitar, ellos se deprimen y entonces resulta difícil seguir con sus vidas. Personalmente considero que en el primer cuento el personal de la salud no es amable con las personas, bueno, con la persona, con la chica de la que estamos hablando, puesto que efectivamente hay una especie de negligencia en el momento en el que no la cuidan y no solo se trata de salvar sus extremidades posterior al accidente, sino que una vez que no ha sido reconocida por sus familiares, el personal médico no la ayuda a llevar una vida plena y feliz, sino que se nos explica que está postrada en una cama de la cual no puede salir y tiene malos cuidados, puesto que no ha sido cambiada en este sentido y por eso ella menciona que está cubierta de excremento y con un mal cuidado personal, tanto que se ve y no se reconoce. Por el otro lado, en el cuento consiguiente que tenemos en el asilo de ancianos, no considero que haya habido un mal cuidado por parte de los médicos o por parte de las enfermeras. Es cierto que ellos han realizado su trabajo y aún así se nos explica que aunque no pueden cuidar a todos, como es el caso de una mujer que tiene tanto miedo a la muerte, un miedo patológico que por ratos fingía estar dormida y al principio iban con ella y la atendían, pero al ver que era una falsa alarma una y otra vez dejaron de hacerlo y lo dieron por hecho. Hay otros casos en los que simplemente las enfermeras y el personal de la salud realiza los cuidados que deben realizar. En este caso yo creo que la negligencia de la que se habla en el cuento es más por parte de los padres o por parte de los hijos hacia sus padres, ¿no? Estas personas que fueron dejando a sus familiares en estos asilos y jamás los volvieron a reconocer como parte de su familia, no les visitan o les visitan pero se tienen que ir con demasiada prisa, sin un interés real de estar ahí, son quienes son realmente negligentes con las personas del asilo, puesto que las personas del asilo no están enfermos, simplemente son viejos y se sienten abandonados. Entonces considero que en el primer caso hay una negligencia por parte del médico o de los médicos que no han ayudado a esta niña a salir del problema en el que ella no se metió, sino que fue cuestión de las circunstancias, el accidente que sufrió. Y en el segundo caso definitivamente es parte del mal cuidado de los familiares hacia las personas mayores. Del primer cuento, el fragmento que más me gustó fue este en el que se nos explica que la chica está soñando que es obligada a levantarse y a hacer como una muñeca en un riel, como una muñeca de madera, a caminar mientras se burlan de ella. Porque es cierto que a las personas que tienen discapacidades o capacidades diferentes se les trata de una forma negligente en muchas ocasiones, como en el caso de estos familiares con los que ella sueña, que la llaman fenómeno. Y considero que esa situación está muy bien relatada aquí, puesto que realmente es un sueño de ella, pero sí hubo un rechazo al no reconocerla por parte de sus familiares en un principio, razón por la que ahora pues está sola ahí en el orfanato abandonada. Y en el otro cuento, en el cuento de las personas mayores en el asilo, considero que una parte muy bonita es esta en la que al principio el primer hombre que posteriormente muere y nos enteramos que es un general, se sienta en una banca a reflexionar con la Virgen y habla, ¿no? Sobre su problema y que desea ser mejor tratada o desea que no le maltrate el médico que lo trata, que no lo maltraten sus hijos, que sea tratado como una persona, no únicamente físicamente, sino emocionalmente, y pide por favor que se le ayude, y este sentido en el que él deja en la fe la esperanza de estar mejor, considero que es muy bonito. Mi opinión general de ambos cuentos es que relatan muy bien esta negligencia por parte de los padres, de los hijos a los padres cuando los abandonan en el asilo, y en el caso de la chica, de los familiares, negligencia de los familiares quienes la abandonaron por ser diferente o por estar en una cuestión o en una situación diferente a la de los demás. Y considero que hay que tomar conciencia respecto a esto y si en algún momento estamos en una situación similar a las de los protagonistas, ayudar a las personas que queremos o que en algún momento dieron su vida por nosotros. A continuación voy a leer la carta que escribí en una situación hipotética en la que mi abuelita está en el hospital.
Con el más sentido anhelo de que estén bien, dirijo la presente carta al personal de salud, quienes han tenido la gratitud de tratarnos con suma amabilidad y con la mejor de las intenciones, para solicitarles tengan el mejor de los cuidados para con mi ser amado, quien por infortunio se encuentra enferma. Les solicito de la manera más atenta que me den el placer de tratarle con el mismo respeto con el que me he encargado yo de quererle hasta ahora, y le permiten sentirse querida, atendida y alimentada correctamente, incluso en el lugar donde se encuentra por el momento. Yo comprendo que ella es muy fuerte y podrá superar la presente adversidad, pero es cierto que es parte esencial del trato médico ayudar al paciente a recuperar la salud integral, no solo en el ámbito físico, sino emocional y social, por medio del acompañamiento diario, además de verificar que siga adecuadamente su tratamiento y evaluar si éste debe cambiar de alguna forma para que le sea más fácil apegarse a él, o si necesita hablar constantemente con otros para mantenerse animada y feliz. Asimismo, les ruego no la olviden o ignoren ante la sobrecarga de trabajos que hay en el hospital a menudo y la visiten a la hora de la toma de sus medicamentos, aunque sea por un corto periodo, para asegurar que se los tome. Comprendo que en ocasiones resulta complicado brindar una atención especializada para con los pacientes mayores, puesto que existen otros pacientes de urgencia en el área, pero también es cierto que únicamente requiere unos minutos de vez en cuando de su tiempo para sentirse cuidada. Sin más que agregar, les doy las gracias por el excelente trabajo realizado hasta ahora y espero visitarla en los próximos días de forma presencial para seguir con su progreso. Atentamente, Alondra Guerra, nieta de María Salud. Esta fue la carta que hipotéticamente escribiría yo al hospital para ayudar a mi abuelita, y considero que es importante siempre hacernos parte del cuidado de nuestros adultos mayores, así como tratar de hacer parte a las personas que están con ellos en los hospitales o en los asilos al mismo tiempo.